Yo no voy a decir en este caso todos los proyectos y los papers que Dani tiene, pero fundamentalmente él trabaja justamente en un grupo de investigación de políticas sociales emergentes y de innovación y éticas aplicadas. Entonces, y desde allí ha pensado y escrito, ustedes lo pueden buscar, yo ya junté 35 papers de David en términos de cómo se innova en la ciencia social, en el trabajo social, cómo se piensa una innovación oculta que está pero no emerge como innovación. Entonces, en este caso, ese tipo de relación entre innovación y sistemas de medición al servicio de la innovación es lo que nosotros le hemos pedido y con toda amabilidad se vino para acá, para Chile, para poder decir. ¿Tú te fijas a la izquierda? Pues no, me quedo aquí mejor si no se importa. Bueno, por supuesto. ¿Y te quedas tú conmigo? Sí, voy a buscar, sí. ¿Cuánto tiempo llevo? Una cuarto de hora, ¿no? Así, 3/4 de hora. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y sobre todo, muchísimas gracias a Teresa y a César que me han acompañado. Bueno, Teresa me ha medio acompañado porque estaba la pobre mala. Llevo desde el lunes aquí por la mañana y hay algo que me conecta mucho con los chilenos y es que yo también hablo tan rápido como vosotros. O sea que... y bueno, estoy aprendiendo algún modismo que utilizáis, el po, el cachai. Y bueno, eso está bien porque eso también permite conectar en los sitios en donde uno va. Y sobre todo también todo lo que yo voy a decir o contar, lo quiero contar desde el mayor de los respetos, desde la distancia, ¿no? Y porque nosotros estamos bien acostumbrados también en Europa. España, sabes que está dentro de lo que llaman PIGS, que si fuese la traducción en inglés serían los cerdos, que sería Portugal, Irlanda, Grecia y España, o sea, que somos como los países pobres. Estamos muy acostumbrados a que venga gente de otros países, sobre todo el norte de Europa, a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas sin tener en consideración las cosas que hacemos en el buen sentido, en el mal sentido de la palabra. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a plantear tiene que ver con una mirada de mi realidad, que en algunos casos podrá coincidir con algunas cosas que pasan en Chile, en otras no, pero en cualquier caso sí que os pido que lo que planteo es desde el máximo de los respetos de la distancia y con ningún interés colonizador de cualquier cosa que pueda hacer. No hay... Claro, sí, soy chico, soy español, entonces hay que decir cuál es el punto de partida de donde estamos. Esto como... Bueno, me habéis puesto un título bastante rimbombante. Yo se lo he pasado a algunos colegas españoles y a algunas colegas y digo, tengo que ir a Chile a contar esto. No sé muy bien qué tengo que contar, así que, bueno, está bien. Hay una parte así de literatura. Sí que yo os voy a presentar algunas ideas de... Claro, porque me parece un poco ambicioso poderos contar cómo se está midiendo la innovación en Europa. No tengo un alcance global de ese mundo. Pensar que ahora mismo, si lo traspasásemos a pesos chilenos, el dinero, bueno, lo voy a decir primero en euros y voy a intentar no equivocarme en pesos chilenos, la inversión que va a hacer la Unión Europea en temas de innovación y fundamentalmente en temas de innovación social está rondando los 8.000 millones de euros, lo que supondría 80.000, 800.000, unos 6 billones de pesos. Entonces, si yo tuviese capacidad como para decir cómo se está midiendo esa innovación, pues sería un poquito ambicioso por mi parte. Sí que os voy a plantear algunas ideas que tengo y sobre todo también os quiero presentar, también se lo comentaba a Teresa cuando veníamos en el coche, y espero que me deis suerte porque nosotros estamos presentándonos a un proyecto europeo que el año pasado ya nos presentamos, no conseguimos la financiación, nos quedamos a 2 puntos. Creo que de ese error y de ese fallo nosotros hemos mejorado la propuesta y esperemos que nos financie, que pretende plantear un sistema de patentes en abierto de innovación social y que, por lo tanto, tiene mucha relación con lo que son las métricas de innovación social. Estamos hablando de un proyecto de unos 700 millones de pesos, 750 millones de pesos chilenos, un poco para que también os hagáis una idea de la envergadura de
de los costes de las cosas que se están haciendo. Bueno, hay cosas que están puestas ahí, algunas voy a contarlas, otras las podéis ver. Luego, si queréis tener a disposición este material, pues es para vosotros. Bueno, está claro que la palabra innovación, y a mí siempre me gusta poner el apellido, porque para mí sí que es importante el apellido, porque tenéis que pensar una cosa, la innovación, las bombas nucleares son una gran innovación, ¿vale? Pero yo que vengo del mundo del trabajo social, que creo en las políticas públicas, en los servicios públicos, entiendo que no toda innovación tiene efectos positivos. Y entiendo además que toda innovación debe estar medida por una cuestión que tiene que ver con los valores. No hay innovación si no hay conexión con los valores. Estamos hablando de innovación como una agencia humana que pretende mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que las situaciones que puedan ser de dificultad pues puedan mejorar. De hecho, yo planteo la cuestión como el problema, pero no como algo problemático, porque 2 más 2 es un problema, y no tiene que ser una cosa problemática. Yo creo que hay que distinguir mucho y que para eso es muy rico el lenguaje, cuando una cosa es un problema, que es un reto, que nos hace que tengamos que mirar las cosas de una manera determinada para ser capaces de enfrentarnos a ella. Y es verdad que ahora mismo el concepto de innovación, y más el de innovación social, pues una palabra que llamaríamos ameba, que es muy viscosa, que se utiliza mucho, y cuando las palabras se utilizan mucho llega un momento en donde no tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo y en muchas ocasiones el sentido con el que se utiliza pues es un poco anguloso, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante. En muchos casos, y como alguna cosa que ha comentado antes Teresa, muchas de las estadísticas, de los números que se utilizan para medir ciertas realidades tienen en cuenta ciertas áreas de innovación que no son las que en ocasiones son de interés para ciertos sectores del mundo académico y profesional, que tiene que ver con aquello que llamamos innovación oculta, en inglés es hidden innovation, y que tiene que ver con toda aquella medición. Cuando nosotros vemos un iceberg, vemos la parte de arriba, pero no vemos toda la parte de abajo que está sustentando esa parte que vemos arriba. Yo creo que sí que es importante que podamos ver esa mirada de, como vosotros habéis planteado antes, los profesionales, los sistemas públicos, los sistemas privados, los usuarios, las personas, la gente con la que estamos trabajando. Yo creo que eso es fundamental. Es necesario que nosotros desarrollemos un sistema de indicadores que permita también una traducción multiagente y multisectores. Es cierto que la gente de ciencias sociales tenemos muchísimas dificultades cuando nos juntamos con ingenieros, pero esas dificultades tienen que suponernos un reto en la medida en que los ingenieros pretenden una mirada mucho más solucionista de las cosas y la gente de ciencias sociales siempre estamos mucho más preocupados con las consecuencias. Entonces, tenemos que establecer lenguajes de comunicación común y que permita una traducción de elementos que sean útiles para unos y para otros. Y sobre todo que luego sea capaz esto de transferirse a la comunidad que estamos trabajando. Ayer me contaron, por ejemplo, una situación de una región de aquí, que es Temuco, ¿no? Que hay pueblos originarios. Entonces me dijeron que construyeron un hospital y la gente no lo usaba, la gente de los pueblos originarios. Hasta que descubrieron que no lo usaba porque la orientación que tenía las camas era hacia la cordillera y entonces, por su tradición, ellos era lo que asociaban al concepto de muerte y, por lo tanto, como iba alguien al hospital, a una cama en donde iba a tener esa visión tan conectada con la muerte, ¿no? A veces estos gestos que parecen muy, muy tontos o muy simples o muy niños, yo creo que son los que son importantes, que nosotros tengamos capacidad para dar voz a todos aquellos agentes y actores que muchas veces los sistemas clásicos de medición no dan. Yo no digo que no se tenga que ejercer esos actos de medición, lo que sí que digo es que hay otros actos de medición que normalmente no están cubiertos. Y aquí sí que se produce el principio de incertidumbre heisenbergiano de física, que cualquier acto de medición sobre el átomo modifica la realidad del átomo. Claro, cuando nos ha puesto antes las noticias Teresa, en la manera en que nombramos a la población como vulnerable, ya estamos entendiendo que no parten de una posición de capacidades. Entonces, por lo tanto, si estamos planteando que la posición de partida es la que es, difícilmente podamos llegar a una capacitación mayor. Bueno, está ahí la máquina intentando boicotear, pero no pasa nada, hablaremos más alto. Es verdad que hay muchos problemas a veces y casi puedo pasar con esto, es más fácil para mí que estar dándoles al botón. Muchos de los temas de innovación social se confunden y, de hecho, yo no sé si esta es la realidad que existe en Chile, pero al menos en Europa y fundamentalmente en España sí. Hay mucha conexión entre temas de innovación y temas de emprendimiento social. Yo creo que hay que
distinguir, porque esto es como los false friends en inglés, que cuando hacemos traducciones al castellano a veces nos llevamos a equivocaciones porque estamos conectando cosas que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, yo creo que hay que tener en ocasiones cuidado cuando hacemos esta interpretación de elementos que tienen que ver con el emprendimiento social o emprendedurismo con cuestiones de innovación. Yo creo que es importante. Es importante que pensemos en un enfoque sistémico que tiene que ver, y si empezamos con la parte de abajo, con lo que yo digo que las amistades no son peligrosas. Claro, yo, aparte de una formación como trabajador social, tengo formación como antropólogo, y yo me acuerdo que estudiábamos que había dos tipos de magia, la magia contaminante y la magia por asociación. Yo creo que es importante que nos contaminemos. Es importante que en el mundo académico, gente de diversas disciplinas, seamos capaces de establecer un lenguaje común, que establezcamos diferencias, que tengamos tensiones, ¿no? Que hagamos una lógica muchas veces de push-pull, de tirar, de ver qué cosas tenemos que aportar cada uno de nosotros, pero entender que estamos obligados a entendernos. O sea, es decir, durante muchísimo tiempo nos hemos dedicado a acotar muchísimo el campo, pero el campo no tiene tantas puertas. De hecho, por ejemplo, en el Código Civil Español, uno de los artículos más interesantes que plantea es que cuando una persona tiene unas abejas y sus abejas se van a otro lado, las abejas ya no son de esa persona, sino que son del sitio donde se ha ido. Entonces, es un poco curioso porque al final la realidad siempre es muchísimo más tozuda de lo que pensamos y la gente termina saltando de un lado a otro. Cuando yo conocí a Teresa, presentó una especie de gráfico de todos los dispositivos de atención a la infancia que existían en Chile. ¿No? Eso era como imposible, ¿no? Era una tabla periódica, pero infinita, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que hay que hacer una cuestión de conexiones para evitar, ¿no? Que cada uno tenga esa estructura tan jerarquizada y lo sepamos muy bien de quién estamos hablando. Es importante también que pensemos si existe una agencia única, en este caso podría ser, claro, estamos hablando, yo siempre parto mucho de la cuestión pública, pero en esa cuestión pública soy un fiel defensor de esa contaminación con lo privado, con el tercer sector, con cualquier tipo de colectivos y cualquier tipo de elemento que pueda tener un factor clave para entender que lo público no son las instituciones públicas, porque todos somos conscientes de que muchas instituciones públicas han estado al amparo o al servicio de fines completamente privados y espurios, ¿no? Y que con el fin máximo del servicio público, lo que ha sido es el fin máximo del servicio individual. Esto es una realidad que yo creo que Latinoamérica no es ajena, exactamente igual que en Europa no se es ajeno a esto. Entonces, yo creo que hay que intentar también valorar la cuestión de lo común, ¿no? Lo que en inglés sería toda la cuestión de los commons, ¿no? Es decir, aquello que es colectivo y que nos pertenece a todos y que del cual todos, de alguna manera, todos y todas somos responsables. Entendemos también que hay una cuestión interesante, que es cómo las organizaciones tienen eso que llamamos capacidad de absorción de conocimiento, ¿no? Que tiene que ver cómo las organizaciones, las entidades, los agentes, ¿no? Aquellas instituciones que están de alguna manera estructuradas, tienen capacidad para, eso que me he puesto ahí, identificar, asimilar, transformar y explotar conocimiento externo sobre la base del conocimiento acumulado. Yo soy un fiel defensor de... Hay una relación directa entre innovación y novedoso o innovación y nuevo que a mí me parece peligrosísimo. La innovación no tiene relación directa con lo nuevo y la innovación en muchos casos lo que tiene es una necesidad de hacer lo que pondré un poco más adelante, que es lo que yo llamo arqueología de la innovación, que se trata de buscar en los archivos, en la historia, en las fuentes primarias de las instituciones qué cosas no han funcionado, por qué no han funcionado, porque a lo mejor ahora sí que pueden ser cosas completamente útiles y necesarias para el desarrollo de nuevas estrategias. Hay una cuestión de... Hablo rápido, ¿no? Pero me seguís más o menos, ¿no? Me hago entender, ¿no? Si no, levantáis la mano y tal también, o echáis alguna cosa. Había una... Sí, había una obra de teatro, un Kit Kat, que se llamaba La catarsis del tomatazo, entonces la gente actuaba y si no le gustaban las cosas que hacían, pues los espectadores tiraban tomates. Eso sí, cuidaban que los tomates fuesen más o menos blanditos porque aunque te fueses a llenar de tomate, por lo menos que no te abriesen la cabeza. Sí, porque ayer yo vi unos tomates en el mercado de La Vega que estuve que me gustó mucho y había algunos tomates que si te dan con eso en la cabeza te la abren perfectamente.
Bueno, entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones para esto que vemos de identificar, asimilar, transformar y explotar, y también cómo tienen esa capacidad para poder desarrollarlo a nivel interno y a nivel externo. Está aquí puesto la adquisición de conocimiento, identificar e interpretar ese conocimiento externo y cómo se asimila ese conocimiento para analizar, procesar, comprender cómo se conecta ese conocimiento adquirido de fuera con el conocimiento interno que tienen las instituciones. Yo creo que esto es una cuestión fundamental, porque de esa mezcla, a mí me gusta mucho la teoría de los conjuntos, esta que aprendíamos en la educación básica, ¿no? Que nos conectaban unas cosas con otras. Yo hay tres conceptos que en castellano son un poco raros cómo se traducen, que son el concepto de innovadores, el concepto de adoptantes y el concepto de implementadores, que hablaré más tarde, que yo creo que son fundamentales porque en cualquier servicio, en cualquier institución, hay gente que crea cosas, ¿no? Que serían aquellos que crean, podríamos entenderlo como los que innovan de alguna manera. Hay gente que toma decisiones sobre qué, dentro de esa oferta de servicios que pueda haber, qué cosas se adoptan, y luego hay gente que lo pone en práctica. Y gente que lo pone en práctica desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista del sufrimiento, en términos de la recepción de algo, ¿no? Entonces, es muy importante que se mezclen esos canales de comunicación entre esos tres niveles. La gente que innova, muchas veces, todos los que hemos usado sistemas informáticos, hemos estado ante dispositivos o programas que ha hecho gente que nosotros no hemos entendido y, por lo tanto, no hemos sabido usar. Y, entonces, es importante que podamos ver, por ejemplo, cómo está esa mezcla de la gente que innova, la gente que adopta, que toma las decisiones estratégicas de hacia qué lado se va y la gente que, de alguna manera, tiene que implementar. Esto, por ejemplo, en atención social o en protección social o en servicios públicos del tipo que sea, yo creo que es una cuestión bien fundamental. Una vez que tenemos esa capacidad de reconocer lo nuevo, por un lado, y también de reconocer el conocimiento existente, creo que es importante que pensemos cómo podemos crear nuevos productos, procesos. Esta sería la lógica clásica de los manuales de Oslo y el manual de Frascati de innovación social, pero también rescatando toda esta cuestión de qué cosas se ha hecho en las instituciones que han funcionado. De hecho, además, en general, hay una metodología que se llama, en castellano se traduciría como investigación apreciativa, el Appreciative Inquiry, que lo que plantea muchas veces es, cuando se hace análisis de organizaciones, no pensar en los fallos de las organizaciones, que está muy bien, en lo que se ha hecho mal, sino qué es lo que hace que la gente y los sitios y las instituciones funcionen. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un bar determinado, ¿por qué vamos a ese bar determinado? Muchas veces no será porque sea el más barato, no será porque sea el mejor producto, será a lo mejor porque se junten nuestros amigos o amigas, porque el trato que nos hagan sea correcto, porque el ambiente nos satisfaga. Entonces, es muy importante que se utilicen también en estas cuestiones métricas cualitativas sistemas que busquen qué es lo que le hace a la gente sentirse bien y sentirse a gusto y que funcione, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre solemos mirar qué es lo que no funciona, pero podemos pensar también en cómo te gustaría que fuesen las cosas y qué es lo que hace que esto te guste. Yo creo que eso es muy fundamental, porque de hecho, cuando Teresa planteaba antes estas cosas que tengo aquí apuntadas, las he pensado mientras estabas contando cosas, lo que así también intentamos integrar una cosa con otra. Esa relación entre sistema e entorno, pues es la clásica discusión que existe en las ciencias sociales entre estudiantes y profesores. ¿Dónde está la teoría, dónde está la práctica? Que a mí me gusta siempre decirlo que, bueno, pues cuando uno se toma café y le echa azúcar, llega un momento de la disolución en donde uno no es capaz de distinguir dónde está el café y dónde está el azúcar, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales, no tendríamos capacidad de distinguirlo. Y yo creo que es fundamental que seamos capaces en esa relación sistema-entorno, teoría-práctica, de entender que existe esa conjunción. De hecho, y en tono de broma, todos los que nos dedicamos a temas de investigación, solo sabemos que se nos publican cosas que han resultado efectivas, positivas, que han funcionado bien. Entonces, yo estoy intentando, no sé si alguna vez lo conseguiré, por ahora no tengo financiadores para que lo hagan, pero sí que me gustaría sacar una cosa que se llamaría, y estamos acostumbrados, yo no sé aquí si estáis acostumbrados, por lo menos en España y en Europa, a los libros blancos de la educación, o el libro blanco de no sé qué, ¿no? Como que sería un poco el sitio en donde se pondría qué es lo que hay que hacer. Pues yo quiero plantear un libro negro de la investigación social. Ese libro negro de la investigación social, lo que supondría, por un lado, es que la gente fuese capaz de plantear, pues esta investigación me ha salido mal porque me equivoqué en la muestra,
la gente no entendió nada de lo que hacía. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado, hemos hecho una investigación con gente de Bulgaria. La gente en Bulgaria, aparte de que hablan búlgaro, el búlgaro escrito es una grafía que para nosotros es completamente imposible. Entonces, nuestra encuesta tenía respuestas en abierto y, por lo tanto, el intentar interpretar caracteres cirílicos, pues para una persona como vosotros o como yo, es completamente imposible, ¿no? Entonces, aprender de esos errores, ponerlos en evidencia, yo creo que primero, por un lado, sería muy positivo para quien financia poder valorar qué tipo de cosas están financiando. Luego, en una parte más transgresora, también plantearíamos una especie de grupos de autoayuda para investigadores, ¿no? Como si fuese una cosa así como Alcohólicos Anónimos, una cosa así, ¿no? Que yo también he pasado por eso, a mí me financiaron y desperdicié el dinero, ¿no? Claro, no pude publicar nada porque me dieron muy poco dinero, que esto también nos pasa. Y sabéis que las organizaciones, sean del tipo que sea, hay dos maneras de destrozarlas. Una es financiándolas mucho, y otra es financiándolas muy poco. Esto es una realidad que pasa, ¿no? Bueno, yo creo que por eso ahí, en esta cuestión, sí que me parece muy importante que pensemos en esa arqueología de innovación, que intentemos... yo recuerdo que mi tesis doctoral es sobre aceptación y uso de la tecnología por parte de los trabajadores sociales y yo lo inicio esa tesis con una cita de una clásica del trabajo social, que es Mary Richmond, que en 1918 animaba a los trabajadores sociales a usar el teléfono. O sea, estamos hablando que hace un siglo les animaba. Entonces, es verdad que siempre ha habido esa lógica del miedo a lo novedoso y en muchas ocasiones las cosas que antes nos han servido, yo creo que ahora tienen que volver otra vez a servir. No se trata todo que lo nuevo siempre vaya a ser sinónimo de lo mejor. Yo creo muchas veces que aquellos casos en donde no han funcionado las cosas, que podamos hacer un análisis, que podamos tener, además, que nosotros podamos utilizar el potencial, los que estamos en ámbitos académicos, universitarios, de utilizar, en el mejor sentido de la palabra, a esos estudiantes y esas estudiantes para que ellos puedan hacer también todo ese rastreo de información, esa búsqueda, primero les va a poder descubrir muchísimo más interés con respecto a la disciplina en la que están y, sobre todo, poder aprender de qué cosas han funcionado y no han funcionado. Yo creo que esto son cuestiones que son bien interesantes. Y, bueno, la cuestión de la explotación del conocimiento, yo soy un fiel defensor de la innovación basada en usuarios, pero porque yo no sé si os sonará, pero hay una gran cadena comercial en España que es el Corte Inglés y desde hace mucho tiempo el Corte Inglés tenía unas estrategias comerciales que uno iba por la calle y veía los grandes carteles que ponía el Corte Inglés, piensa en ti, ¿no? Y entonces cuando tú lo mirabas, piensa en ti, uno pensaba, el Corte Inglés está pensando en mí, ¿no? Hay una cuestión emocional en las grandes marcas que si uno se pone a pensar, nada más lejos de la realidad. Y, sin embargo, por ejemplo, y esto es una crítica a las ciencias sociales, nosotros nos hemos visto excesivamente implicados en la lógica de tenemos que atender a los datos, a las métricas, y yo creo que hay a veces ciertas cuestiones perversas, porque todo el que ha utilizado estadística puede tener a lo mejor cierto sentido, ciertas estadísticas desde el punto de vista estadístico, pero luego hay que hacer una interpretación. Y a lo mejor la interpretación social de esa estadística no tiene ningún sentido. Puede funcionar desde el punto de vista métrico, pero no tiene por qué funcionar desde el punto de vista de la implicación social que pueda tener esas cuestiones. Y yo creo que en muchas ocasiones se trataría también de plantear una mirada subjetiva de los datos. Al final, en cualquier caso, las métricas, y si os dais cuenta, yo no sé si está puesto aposta, pero yo sí le he encontrado una aposta en lo que me habéis puesto de título, porque dice experiencias europeas de sistemas de medición al servicio de la innovación, ¿vale? Es decir, supuestamente la métrica estaría subsumida a ese servicio de la innovación. Es decir, está la innovación y debajo de eso estaría la métrica. En ocasiones a veces perdemos el foco y solo miramos la cuestión de la métrica sin darnos cuenta a lo mejor que estamos perdiendo el horizonte de lo que queremos hacer. Bueno, esto sería un ciclo más o menos para medir la innovación social de caracteres potenciales y realizados en la capacidad de absorción del conocimiento, que pasaría por el ciclo de la adquisición, la asimilación, la reconversión y la explotación, entendiendo que hay una serie de demandas, una serie de situaciones a las que hacer frente. Nosotros vamos a interpretar esas demandas y esos problemas sociales, vamos a integrar el conocimiento interno y externo y, sobre todo, multiagente, intentando no desdeñar informaciones a lo mejor que no puedan ser a lo mejor fundamentales en cuanto al peso, pero que tengan una condición
necesaria. Cuando antes Teresa estaba planteando lo de la relación de que a lo mejor 2 variables suponía el 70% de las cosas, puede ser que ese peso esté ahí, pero a lo mejor una variable que afecta en un porcentaje muchísimo más pequeño sea la que haga que al final se tome una decisión u otra. Es como cuando uno está con la maquinita esta de las monedas que se caen, llega un punto en donde la moneda se cae porque está en el límite para caerse. Es importante entonces esa integración del conocimiento interno y externo. Yo creo que es fundamental. En ciencias sociales se ha despreciado mucho el conocimiento de la gente. El conocimiento de la gente tiene una cuestión de empoderamiento por un lado, pero también tiene una cuestión de sacar beneficio de ese empoderamiento de la gente. Es decir, a mí me parece que la gente, cuanto mejor esté en las condiciones de vida de la gente, mejor para mí también, ¿no? Porque yo voy a ser beneficiario de eso. Es posible que muchísima gente, y más en contextos neoliberales como puede ser este país, como puede ser ahora mismo donde nos estamos moviendo todos los países, no entiendan esta lógica, pero yo sí que creo en las lógicas en donde yo puedo ganar y el otro también puede ganar. De hecho, para mí, todos los actos de cooperación son grandes actos de egoísmo. Es decir, yo coopero porque quiero estar bien. Y quiero estar bien si tú estás bien. Y en la medida que tú estés bien, yo estoy bien. Entonces, es una estrategia, muchas veces, de ganar-ganar, que en ciencias sociales y en muchísimas otras disciplinas no hemos tenido en consideración. Pasaríamos de esa adquisición a asimilación, lo reconvertimos, hacemos una combinación de conocimientos, hacemos esa mezcla, ¿no? Esa cuestión química, en donde tendríamos capacidad de prototipar las cosas, ¿no? De poder experimentar. Claro, hay siempre, por lo menos en todas las áreas de ciencias sociales, en trabajo social, siempre se discute mucho si las innovaciones son evolutivas o disruptivas. Parece ser, como nosotros estamos muy implicados en la cuestión de la ética de las consecuencias, nuestras innovaciones son más bien evolutivas que disruptivas. Pero en muchas ocasiones hay problemas en los edificios que no se arreglan porque cambiemos la pintura del 6º piso, sino que habría que hacer una reestructuración de todo el edificio y, por lo tanto, ir a la estructura y no a una parte muy parcial. Esto a veces es complicado porque ¿cómo podemos manejar estas cuestiones cuando estamos trabajando con gente? Claro, las innovaciones disruptivas de laboratorio parecerían muchísimo más fáciles, porque siempre y cuando no pase nada a alguien por hacer un experimento, parece que el control está ahí. Claro, en vuestro proyecto, lo que estáis planteando, cuando estamos hablando de la calidad de vida o las condiciones de vida de esos menores, de esos niños y niñas y adolescentes, ahí siempre hay ciertos elementos que hay que tener en consideración para jugar con esos equilibrios y no provocar peores consecuencias Y yo, además, soy un fiel defensor de los efectos. Y yo creo que es importante que a los estudiantes seamos capaces de transmitirles lo que se llaman los efectos perversos del sistema, los efectos iatrogénicos. Porque todos los sistemas, cuando uno va al hospital, en principio busca salir en mejores condiciones. Cuando uno va a un trabajador social, busca salir en mejores condiciones, pero en ocasiones esto no pasa. Y entonces, el que seamos capaces, como plantea Teresa, de reconocer esos fallos y esas fallas, yo creo que primero nos humaniza, porque nos hace considerar que todos somos vulnerables en ese sentido, que nos movemos en términos de inseguridad, de incertidumbres, pero también nos permite poder tomar decisiones. Porque si no, al final, lo que pasaría es lo de la leyenda del lecho de Procusto, la leyenda griega. El lecho de Procusto era un señor que tenía una cama que le permitía a la gente que pasaba por su casa que durmiese en ella. Y entonces lo que hacía esta persona es que si la cama era de 1,60 m, quien medía 1,80 m le cortaba las piernas y quien medía 1,40 m les tiraba. Entonces, esto es una cosa que pasa en muchísimas disciplinas. Yo vengo de una universidad que es la más grande a nivel presencial en España, con 80.000 estudiantes, y yo me he topado sistemáticamente con gente con muchísimo poder, pero que me ha dicho: es que esto siempre se ha hecho así, es que esto nunca se ha hecho así. Entonces, si estamos hablando de que los espacios de manejo en donde nos podemos mover son tan limitados, pues a lo mejor tendremos que expandir para que no pase que alarguemos las piernas del que no llega y cortemos las piernas del que se sale. Y es muy importante también toda esa cuestión de la explotación. En eso hemos sido malísimos, en general, yo creo, en ciencias sociales, ¿no? En cómo hemos explotado, en cómo hemos vendido el producto, en cómo hemos vendido los errores, los aciertos. Yo creo que hay que vender absolutamente todo. No pasa nada para decirme, aquí me he equivocado y demás. No, yo creo que es importante plantear esta cuestión. Este sería un ciclo de innovación social, por lo que más o menos puede ser común en todos los contextos y demás, que partiría de una identificación de problemas y una generación de nuevas ideas, generación y desarrollo de prototipos y una implantación de proyectos, evaluación y aprendizaje, que tendría con esa capacidad de absorción
con los elementos que habíamos planteado antes. Una cuestión muy importante que tiene que ver, por un lado, la cuestión de los conocimientos y, por otro lado, la cuestión de la gobernanza, en donde se incluirían a todos los agentes de lo que hemos planteado, lo público, lo privado, el tercer sector. Claro, por ejemplo, en contextos como Europa, lo que se llama organizaciones no gubernamentales parecería que no tiene mucho sentido, porque salvo escasísimas entidades, todas las organizaciones reciben fondos y subvenciones de los estados o de los organismos públicos. Por lo tanto, la capacidad de independencia pues, se vería de algún sentido limitada. Es decir, ¿cómo voy a ser capaz, ¿no?, de criticar a aquel que me está dando de comer? Si fuésemos capaces de entender que lo que buscamos en definitiva es una mejora del sistema para todos los elementos implicados en ese sistema, pues posiblemente sí que seríamos capaces de decir, bueno, esto se ha hecho mal. De hecho, el otro día, cuando estábamos en el seminario del martes, uno de los principales problemas que puede haber es que si el sistema no es capaz de entender desde que el otro pueda decir esto no funciona y no favorece, permite y premia que la gente diga esto no funciona, el sistema no va a funcionar y no va a cambiar. Porque la gente, vamos a saber que hay determinados contextos en donde yo no debo decir cierto tipo de cosas o no debo hacer cierto tipo de cosas. Nosotros nos movemos, claro, aquí sí que yo veo una diferencia fundamental con lo que podría ser el país de donde vengo, con vuestra realidad, que tiene que ver con la cuestión de la descentralización. Vosotros sois un país no descentralizado, muy nacionalizado, y yo creo que eso a veces tiene sus dificultades, en la medida en que, por ejemplo, las medidas de Chile se hacen en función de lo que dice Santiago, que en Santiago es el 30% de la población, es básico, es fundamental, es muy importante, pero claro, yo vengo de Madrid y entonces también mucha gente en España dice lo de Madrid, ¿sabes? Como una cosa como si fuese el demonio, ¿no? Es decir, bueno, pero sí que vivimos una realidad en donde es necesaria esa descentralización, por esa lógica también de pensar globalmente y actuar localmente, entendiendo también que hay ciertas lógicas que puede ser que en un sitio funcionen y en otro no. Cuando hace unos años se hizo una reforma educativa en España, a niveles de toda la educación básica, o sea, estamos hablando de los menores de 6 a 14 años, pues una de las cosas que se plantearon es que la gente, como la medida para esa reforma se hizo en contextos muy urbanos, pues una de las pruebas que hicieron fue pedirle a los niños y niñas que dibujasen pollos. Y los chavales dibujaron un pollo asado en una cosa de estas que, ¿no? que está dando vueltas, ¿no? Entonces se alarmaron y entonces tuvieron que decir, bueno, estos niños y niñas tienen que ir a granjas escuelas y hacer un montón de cosas, claro. Porque esa mirada estaba hecha desde alguien que vive a lo mejor en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde a lo mejor no va a haber un pollo. Pero alguien que vive en una zona rural, lo que está harto es de ver esos pollos. Entonces, ojo también a veces con las cosas que miramos y cómo medimos, porque posiblemente nos llevemos a muchísimos errores. Esto sería un poco más o menos la idea que estaba puesta anteriormente con esa capacidad potencial de innovación que tiene que ver con la capacidad de conocimiento, la capacidad de aprendizaje, ¿no? De entender también que las entidades son espacios en donde todo el mundo puede aprender y del que se puede aprender, ¿no? Es decir, que yo no sé si tenéis la experiencia, los que sois aquí profesores, de saber que los profesores somos los peores alumnos que pueda haber. No sé si aquí es lo que os pasa, pero en España sí, y en Europa donde me muevo también los profesores somos nefastos alumnos. Yo creo que esto es una cosa, por algo será, ¿no? Por algo será. No sé por qué, pero yo creo que a lo mejor deberíamos hacernoslo mirar un poco. Síntesis así de cosas que he planteado. Son 2 diapositivas más. En cuanto a síntesis, os presento la propuesta de proyecto del sistema de patentes de innovación social que pretende favorecer todas las cuestiones métricas de innovación. Algunos va a chirriar eso de las patentes, por eso lo he puesto también, porque hay una acción provocadora, un poco rupturista, como la foto que nos hemos hecho ahí con Allende, con los labios pintados de rosa, ¿no? Hay un intento de provocar quien está leyendo y quien está haciendo las cosas. Bueno, la innovación social no posee un enfoque estabilizado para el desarrollo de indicadores. Pero no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. O sea, es decir, qué sí es innovación y qué no es innovación. De todas formas, a mí, por ejemplo, siempre me gustó mucho, cuando no sé definir algo, saber lo que no es. Que también lo que no es define lo que es. Porque, no sé, nosotros decimos a alguien que le queremos o que es nuestro amigo y muchas veces si nos dijesen, ¿pero qué significa amigo? ¿No? ¿O qué significa amar a alguien? Bueno, pues a lo mejor no sabes muy bien definir qué es, pero sí sabes que no es, ¿no? Entonces,
sí que es importante en este caso de la innovación y más de la innovación social, porque yo vuelvo a repetir, o sea, a mí no me importa tanto la innovación en términos clásicos del concepto, si no tiene que ver con ese apellido que se le pone, que yo creo que es en mi perspectiva, el fundamental. Los indicadores que tenemos que plantear tienen que ser herramientas de traducción de cuestiones intangibles en cuestiones tangibles para que se puedan tomar decisiones desde las políticas públicas o desde el bien común, es decir, las políticas públicas no solo ejercidas por la administración, pero sí de las políticas que afecten a todos los ciudadanos y ciudadanas, que sea necesario monitorizar la gestión de las innovaciones, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, darle segundas oportunidades a las cosas a veces que no funcionan. De hecho, por ejemplo, el MIT financia premios muy importantes a innovaciones que sean subversivas. Es decir, que haya, siempre y cuando no tengan, que no busquen el mal de los sujetos, financian innovaciones que tengan que ver con, a lo mejor, estructuras de sistemas o cambio de ciclo de cosas. Entonces, claro, es importante que nosotros sepamos también, a mí me interesa, por ejemplo, mucho toda la innovación que tiene que ver con movimientos terroristas, con el narcotráfico, porque ahí hay grandes elementos de innovación. Es decir, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia, como elemento analítico, no estoy diciendo como algo positivo, pero como elemento analítico, nos da muchísimas pistas sobre qué cosas se están innovando, porque de alguna manera se reinventan, ¿no?, para poder desarrollar las funciones que están teniendo. Es necesario también para desarrollar estos indicadores cambiar esa perspectiva. Y ya os decía, si nosotros nos ponemos en un momento determinado de nuestra vida en el que tiene que adoptar ciertas decisiones, que seamos capaces de entender que hay gente que lo va a usar, que hay gente que va a sufrir las decisiones que nosotros tomemos, que hay que explicar a veces los procesos que a veces pueden tener sus dificultades para los sujetos con los que estamos trabajando, que también seamos capaces de... No hay nada mejor que nosotros nos pongamos con un informático, una informática, con un diseñador a decirle, yo quiero hacer esto y quiero que funcione así. Y al principio nos costará mucho y no nos entenderemos y hablaremos de lenguajes completamente distintos, pero bueno, yo creo que con el camino, en esa renegociación, uno cederá, el otro cederá también y encontraremos un espacio de encuentro que yo creo que es el positivo. Es un cambio de perspectiva que precisa asumir un enfoque sistémico basado en la dinámica de las organizaciones y de sus capacidades para innovar. Claro, a mí me hace gracia a veces que, por ejemplo, los académicos, hablemos de innovación, que somos instituciones de la Edad Media. Por lo menos nosotros tenemos pompa todos los días donde sí se habla de desigualdad de género, de brecha, pero en España de 50 universidades públicas hay 2 o 3 que tienen rectoras. Entonces, yo creo que hay una cosa que es que la palabra convence y el ejemplo arrastra, ¿no? Es decir, nosotros podemos convencer con lo que decimos, pero si nosotros lo hacemos... Yo, por ejemplo, esta mañana he visto a Teresa cuando llega aquí y saluda a todo el mundo, sois cariñosos con la gente, no sois excesivamente protocolario y yo en eso me siento muy a gusto, porque yo soy muy poco protocolario y muy poco... Entonces, yo veo que hay cosas que son muy reales y yo voy a los sitios y yo veo el otro día en una reunión donde hay gente de instituciones públicas y privadas que se llevan muy bien, de universidades muy distintas que se llevan muy bien, donde hay agentes de muchos sectores que son capaces de comunicarse. Yo creo que eso hay una cosa que hay que poner en valor y sobre todo esas cosas las puede poner en valor alguien que es de fuera. Entonces, es muy importante que alguien vaya a los sitios también y que le pueda sacar valor de las cosas que se están haciendo. Porque cuando uno está dentro de algo, no suele ver a veces las cosas tanto positivas o negativas que puede hacer. Y en muchas ocasiones las cosas positivas. De hecho, no sé si pasará en la realidad chilena, pero en general a la gente le preguntan, dime 2 cosas de ti, y en ocasiones hay más facilidad de decir cosas malas que cosas buenas, ¿no? Que eso implicaría un problema a veces de autoestima del interlocutor, porque tenga más capacidad de decir que cosas malas, cosas buenas que pueda tener, ¿no? Es una cuestión interesante el ver cómo se mezcla toda esa cuestión de los conocimientos con la gobernanza de esos conocimientos, con el cambio del valor que tiene que tener los agentes con los que trabajamos, con esa idea que planteaba Teresa de dar voz a la gente no significa que la voz de la gente sea la voz de la verdad. Yo creo que tiene que haber un encuentro de verdades y en donde se haga ese cruce de verdades podamos llegar a un espacio que podamos sentirnos todos razonablemente cómodos o razonablemente a gusto, que eso se trataría un poco en esa cuestión. Bueno, las capacidades y competencias son relevantes para desarrollar un ciclo de innovación social con términos clásicos de identificación de problemas, generación de ideas,
prototipado de soluciones, implantación y evaluación. Por eso yo creo que es fundamental, los que nos dedicamos a ámbitos académicos, que utilicemos las universidades como espacio de laboratorio para poder experimentar las cosas, que pudiésemos probar, que pudiésemos ver cuáles son los riesgos de cosas que hay. Exactamente igual que testean con los coches estos de los dummies para darse los golpes a ver qué podría pasar. Bueno, ¿por qué no probamos qué cosas podría pasar? ¿Y por qué no se puede hacer las cosas de una manera distinta si siempre se ha hecho así? Yo creo que es fundamental esa pluralidad de agentes, instituciones públicas, empresas, centros tecnológicos, tercer sector, universidades, en un enfoque sistémico, entendiendo que tienen que conectarse. Esto sería no la quinta hélice, sino la sexta, séptima, no sé, muchas hélices. Os digo 4 o 5 cosas de esta propuesta que tengo y termino, no me quiero enrollar mucho más, 5 minutos. Nosotros nos presentamos, con esto que os decía, un proyecto que lo hemos llamado, también la estrategia comercial de los nombres de los proyectos es fundamental. Y esto de, además, nosotros tenemos que buscar nombres de proyectos, pero también el acrónimo y que el acrónimo funcione medio bien, ¿no? Porque sabéis que a veces eso tiene mucho sentido. Nosotros estamos planteando un modelo mixto de proyecto para que nos financie la Unión Europea con el ánimo de establecer... Knowledge Alliance es una tipología de proyectos. Ya os decía, es un proyecto que pretende desarrollarse durante 3 años. Una financiación al cambio serían como 750 millones de pesos. No sé si es mucho o poco. En ciencias sociales, en Europa, 750 millones de pesos es bastante dinero. Se pueden hacer bastantes cosas. A lo mejor para los que sois ingenieros, pues os parece una cosa menor, pero no, en ciencias sociales... Para ellos un small project. Es un small project. Para nosotros es big, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ve también la cuestión de la medida. Lo que planteamos con esto, porque nosotros podríamos haber pensado en esto como un sistema de certificación, pero entendemos que utilizar una palabra que es más fuerte, como es el tema de la patente, que tiene también una connotación con la propiedad industrial, a nosotros nos apetece un poco provocar desde ahí. La Unión Europea, en la evaluación que nos ha hecho, no nos ha valorado mal eso. Por lo tanto, bien, parece que no les ha sonado mal. Y ahora, como nos han dado unos puntos menos de lo que necesitamos para conseguir la financiación, yo espero con las mejoras que hemos hecho, pues que nos lo den. Y poderle escribir a Teresa y decir, no lo han dado y demás, y podemos utilizarlo. ¿Qué idea tenemos nosotros con ese proyecto? Pues queremos hacer un proyecto que permita, claro, tiene que ver con las cuestiones de aprendizaje porque está financiado con fondos de Erasmus, igual que los permite la movilidad, pues permite las cuestiones de innovación y pretendemos fundamentalmente cuestiones de innovación social abierta. La Unión Europea hoy por hoy financia proyectos que tengan un peso importante de sostenibilidad y un peso importante de abierto. Por lo tanto, nosotros estamos planteando un sistema de patentes de innovación social que sea un sistema abierto, un sistema que pueda ser utilizado por la Unión Europea y por muchos agentes para decidir, por un lado, qué cosas se financian y qué cosas no, decidir qué tipo de proyectos se hacen y qué cosas no, pero que sea un elemento de partida para aquel que quiere iniciar un proyecto, que se sepa qué cosas se están haciendo y qué cosas no. Porque yo me imagino que en un país como el vuestro, que tiene 5.000 kilómetros de arriba a abajo, hay muchísimas cosas que pasan a 500 kilómetros que no se tiene idea 500 kilómetros más abajo. Bueno, también nos puede pasar que no sabemos qué nos pasa al de al lado de la gata. El objetivo, por lo tanto, que plantea sería un enfoque de implementación de un sistema de patentes libres, ¿vale? Lo que se trataría, nosotros lo que estamos organizando son universidades con, yo no sé si en Chile tenéis los Impact Hub, pero los Hub os suenan, ¿no? ¿Sí tenéis? Bueno, pues nosotros tenemos con la red de Impact Hub, lo que hemos hecho, hay una cuestión estratégica también, porque estas cosas también hay que pensarlas cuando uno hace un proyecto. Nosotros no nos juntamos, por ejemplo, Portugal, España, Francia, porque también somos listos ahí y decimos, ostras, Portugal, España y Francia es un trocito de Europa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido a un modelo de, vamos a irnos a un país de los Balcanes, ¿no? Y nos vamos a Croacia, vamos a ir a un país nórdico, nos vamos a Suecia y nos cogemos 2 países de estos PICs, que somos baratitos, España y Portugal. Porque esto es así, es decir, perdona que hable en estas expresiones, pero cuando uno hace proyectos tiene que pensar también qué países funcionan mejor y otros. Y los suecos y noruegos y demás, con los que yo tengo muchísima relación, primero que son caros y luego a veces son, si hay aquí algún noruego que me perdone, son un poco exquisitos haciendo las cosas, que no significa que las hagan bien. Y sí que hay una relación, a veces una conexión, toda la cosa mediterránea, toda la cosa, ¿no? El uso español y demás,
que funcionan. Entonces, claro, intentamos un poco que lo que nosotros hagamos sea desde modelos de países con sistemas de bienestar distintos, un modelo nórdico distinto de un modelo de los Balcanes, distinto de un modelo de la Europa del Sur. Y lo que pretendemos es conectar universidades con los Impact Hub de cada territorio para que seamos capaces de generar modelos de prototipado de innovaciones sociales. Y esos modelos de patentes y prototipados de innovaciones sociales lo que permitiría es que la gente sea capaz, las instituciones sean capaces de introducir sus proyectos. Aún está por definir, una vez que nos financien, si nos vamos a centrar a lo mejor en un colectivo específico, colectivo de intervención, pensemos en personas mayores o personas en situación de desempleo y demás, pero lo que se trataría es intentar en esos territorios extraer todos los procesos de innovación social que existan, implementar nuevos proyectos de innovación social y sobre todo utilizar ciertas cuestiones métricas para que se genere un sistema de alguna manera que certificase que sería no tanto una buena práctica, pero que sería un sistema que funcionase. ¿Y para qué sirve esto? ¿O qué sentido? ¿O qué es lo que nosotros vendemos a la Unión Europea que se pretende hacer? Bueno, los destinatarios, evidentemente, serían todos los agentes sociales, todas las instituciones públicas, estudiantes, universidades, ¿vale? ¿Qué retos o qué desafíos pretende esto, ¿no? Entiende que las innovaciones es un proceso colaborativo, sostenible, inclusivo para desarrollar nuevos productos o servicios. La innovación social puede considerarse un bien público y las patentes de innovación social un dispositivo sociotécnico basado en licencias libres. Para nosotros esto es fundamental porque, sobre todo, no podríamos poner, en términos de fuentes de financiación europea, que nosotros vamos a generar un lucro en esto. No hay ningún interés en esto de lucro a priori. Sí que hay un interés de una estrategia de ganar-ganar. Es decir, en la medida en que nosotros generamos un sistema, nosotros ganamos generando ese sistema que además puede ser útil para la gente que financia, pero también para la gente que recibe. Y, por lo tanto, las lógicas de todos ganan, pues es positivo. Y tampoco hay por qué... de hecho, a la gente hay que serle sincero. Y hay que decirle, yo voy a ganar en esto. O yo quiero conseguir esto. Entonces, ya de partida, puedes decir, pues a mí eso no me interesa. Vale, pero por lo menos estás siendo sincero y no estás engañando a la gente. Yo creo que estas cosas hay que ser muy cuidadosos con ellas. Sí que es muy importante, por ejemplo, los desafíos a los que nosotros nos hacemos frente, que tiene que ver la asignación de fondos públicos, ¿no? El sector público, es decir, la gente que financia, pero no solo el sector público. Porque, por ejemplo, en España ahora mismo las cajas de ahorro, los bancos, son casi los grandes financiadores de muchos temas de investigación social. No, de hecho, hay financiación pública, pero es mucho más fácil, más favorable optar a financiaciones privadas que a financiaciones públicas. Y son muchísimo más emergentes, rupturistas, a veces las financiaciones privadas que las financiaciones públicas. Y están mucho menos encorsetadas las financiaciones privadas que las financiaciones públicas. Y, por lo tanto, ya yo creo que hay que trascender esta cuestión y, aunque nosotros consideremos que lo público es lo fundamental, ¿no? El común es lo fundamental, bueno, pues habrá que ir a picar a todas las puertas. Yo el año pasado, en verano, estuve con Google, 2 horas de reunión. Bueno, no me fue bien. Yo fui a pedir dinero, no me lo dieron. Pero luego pensé, bueno, he estado 2 horas de parking, que es lo que he pagado, ¿no? Y ya está. Pero he conocido la sede, les he contado mi rollo de que voy y demás. Claro, yo directamente también les ponía mi posicionamiento. Es decir, yo sé quiénes sois Google, las cosas que hacéis, yo vengo de la universidad pública, las cosas que hacemos. Pero es que, aunque no tenga por qué casarme con vosotros, estoy obligado a entenderme con vosotros. Entonces, yo creo que esto es muy importante que nosotros lo tengamos siempre en mente. Es importante, entonces, que esa asignación de fondos, del tipo que sea, necesitamos conocer qué capacidad de impacto tienen las organizaciones que solicitan apoyo. Es decir, igual que cuando uno pide un crédito, pues le preguntan el nivel de solvencia que pueda tener, ¿vale? Pues las instituciones públicas que usan fondos públicos, es necesario que sepan también qué nivel de solvencia. A mí, por ejemplo, el otro día lo discutía con César sobre el concepto de autonomía que teníamos, que también había una idea que es la de la solvencia. Por ejemplo, cuando el director o presidente de la FUNDEF, no sé si es presidente de la FUNDEF o... Sí, el director del CONICET, ahora es Ministerio de Ciencia y Tecnología, y dentro de eso hay una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay 2 ramas, FONDESIC, que es investigación básica, FONDEF, que es investigación aplicada. Pero él lo que te ha dicho no es tanto que confíe en ti, en que seas una bellísima persona, que también, pero lo que sabe es que eres solvente, que te has presentado proyectos y que los has conseguido. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, yo sé en qué sentido estoy apostando y estoy apostando sobre una cosa segura, ¿no? Es decir, yo sé qué valor puede ser una cosa, pues, de éxito. Yo
me gusta mucho la comida y demás, entonces yo digo, voy a ver aquí qué sitios de Chile tengo que ir, pues tengo que ir a la fuente alemana, imagínate, ¿no? Y son unas cosas así como medio de religión ahí que la gente y tal, bueno, pues es un éxito porque lleva 60 años haciéndolo y triunfa. No sé si me lo comería todos los días de mi vida, pero para probarlo me encantó. Pero bueno, eso también tiene que ver con la distancia que existe. A veces también es importante que pensemos en ese desafío 2, que es la visibilidad limitada de la organización. Muchas veces las organizaciones no cuentan con mecanismos para codificar, y entonces que nosotros podamos ponerle elementos a su disposición para que ellos codifiquen de una manera sencilla, les pueda permitir muy bien dar valor a las cosas. Y esto lo digo porque yo, aunque soy de Madrid, he estado dando clases en la Universidad en Castilla-La Mancha, que es en el sur de Madrid, en la zona del Quijote y demás, Toledo. Y entonces la gente de ahí siempre es como, o lo de Madrid, o lo de Barcelona, ¿no? Y yo digo, ojo, en Madrid y en Barcelona se hacen cosas, y se hacen cosas bien, incluso en el País Vasco. Pero también en la periferia hay muchas cosas interesantes. Y yo creo que hay que poner en valor a aquella gente que hace también cosas interesantes. Y es importante que puedan generarse unos sistemas para que aquella cosa micro, pero que está funcionando, de un momento determinado se pueda escalar, que esa además es la lógica de la innovación. Es decir, ir desde la microinnovación a generar un nivel mayor. Hay una parte comercial de esto que yo creo que funciona bien. Hay otros límites que tienen que ver con la escalabilidad de las innovaciones sociales. En la literatura lo que nosotros encontramos que esto es un desafío clave en la medida en que cómo puedo yo trascender mi propia realidad a otro tipo de realidades. Pero eso no pasa solo en la innovación social, pasa también en la política. Cómo el alcalde o la alcaldesa que funciona bien en este municipio no tiene por qué funcionar bien en otro lado, porque tiene que ver a lo mejor con una cuestión muy micro. ¿En qué medida a veces organizaciones que han hecho ese paso de lo pequeñito a lo macro han fracasado porque no han tenido en cuenta cómo se han implementado en los territorios? Yo creo que esto es fundamental, lo que vosotros estáis planteando de los territorios. Una cuestión también importante es la asignación ineficiente de los recursos sociales. ¿Cuántas veces han financiado proyectos repetidos? ¿Cuántas veces han financiado proyectos que pretendían otra vez volver a lo mismo? Cualquiera que, por ejemplo, aquí sea académico y que tenga que llevar trabajos de fin de grado, trabajos de fin de carrera, no sé, ¿cómo llamáis vosotros? De título y demás. A veces los estudiantes se enfrentan a realidades con las que nosotros, como ya lo hemos visto, le podemos decir, no vuelvas otra vez a inventar algo que ya está inventado. Es decir, vamos a intentar avanzar y en la medida en que sepamos cuál es el escenario, vamos a poder avanzar un poquito más, ¿no? Hay límites de la monitorización, ¿no? En muchas ocasiones hay pocos indicadores estandarizados a nivel regional, nacional, europeo de qué cosas funcionan o no. También es importante ahí que tengamos una traducción de qué cosas funcionan en función de los territorios. Yo, por ejemplo, estoy llevando una tesis doctoral sobre temas de cohousing. Yo sé que aquí hay algo que se está desarrollando, cohousing con personas mayores y demás. Y claro, es un modelo nórdico, pero que tiene una realidad en los países nórdicos completamente distinta de los países del sur de Europa. Entonces, es importante que cuando nosotros hacemos ese copia-pega, pues tengamos en cuenta que no podemos traspasar de la misma manera las cosas que funcionan en un sitio porque en otro lado no funciona. Y estos dos límites también, que tienen que ver con los límites de los aprendizajes. No existen sistemas internos de aprendizaje. En muchas ocasiones no se tiene en consideración a que todo elemento que está en una institución pueda ser un elemento que enseña a otro. Qué cosas funcionan en las instituciones que están y que nosotros podamos utilizar las instituciones de una manera inteligente para que nosotros podamos aprender de la gente que está en la propia institución. Y competencias limitadas en materias de innovación social. ¿Que faltarían programas de innovación social? Yo no sé, por ejemplo, yo sí que sé que vosotros tenéis esa trayectoria o tradición de incluir cuestiones de innovación social en la formación académica, pero en España, por ejemplo, la innovación social, desde el punto de vista de las ciencias sociales, solo está en las lógicas de las escuelas de negocio y de las escuelas de emprendimiento, que nada tiene que ver, los tenemos que entender, pero nada tiene que ver desde el planteamiento. Bueno, esto también nosotros intentamos que se conecte con lo que Europa quiere. O sea, nosotros tenemos una idea e intentamos adaptar la idea a lo que Europa está diciendo, porque no estamos hablando de zurcir calcetines, que eso ya no se lleva, pero sí que estamos intentando decir, bueno, vosotros tenéis este déficit y nosotros inventamos un modelo en donde vosotros ganéis porque tenéis esta herramienta y nosotros ganamos porque tenemos esta estructura que nos permite que la gente te pueda citar, te pueda utilizar, te pueda mejorar el sistema, ¿no? Y puedas ponerlo en abierto, porque también hay una lógica de poner las cosas. Últimas ideas así que me parece que me estoy enrollando más de la cuenta, yo soy muy rollista. Ideas que quiero que hay que plantear y por lo menos dejar sobre la mesa. Yo creo que hay que innovar en muchas ocasiones porque el mundo no funciona, ¿vale? Muchas veces la insatisfacción
es lo que hace cambiar las cosas. Hay que plantearse en esa duda de la innovación como necesidad por reducir costes. Yo no sé aquí si es la lógica de Chile, pero sí, por ejemplo, en España hay una vuelta, por ejemplo, en la intervención comunitaria porque supuestamente tiene una reducción de costes. Yo creo que esto es un poco perverso. Esto es perverso cuando alguien me dice, no, es que la crisis viene bien porque hace que aumente la solidaridad de la gente. Bueno, pues yo creo que hay que aumentar la solidaridad de la gente sin necesidad de que tenga que hacer por crisis. Es decir, uno puede ser solidario sin necesidad de que tenga que vivir unas circunstancias de necesidad. Por mucho que pensemos que el hambre agudiza el ingenio y demás. Bueno, pero es que eso a lo mejor no es algo que tengamos que comprar, ni nos parezca interesante. Es una agencia humana. Yo creo que la innovación, si no está vinculada a la cuestión de las personas y de los valores, es básico. Es decir, porque yo sí que creo que es necesario el uso instrumental, no como fin de la tecnología. No, a veces, en ocasiones, hemos pensado en innovación, lo novedoso, lo tecnológico, y nos hemos perdido un poco de, bueno, detrás de lo tecnológico está lo humano. Es decir, ¿para qué queremos este dato? ¿Para qué queremos este instrumento? ¿Para qué queremos este material? Y yo creo que por eso os decía que es importante el nombre y el apellido, ¿no? Cuando en los pueblos le decían a la gente, ¿y tú de quién eres? ¿No? Y tú de quién eres significaba, pues, quién eran tus padres, quién eran tu madre, que si tenían motes, ¿no? Motes es, no sé cómo decís, mote vosotros. Apodo, sí. Es decir, si tiene el mote y demás. Hay una... Schiller es el que plantea archipiélago. El archipiélago, por definición, es un conjunto de islas que les une a aquello que les separa. Eso es un archipiélago. Y, por lo tanto, yo digo, hay tres elementos que son los que innovan, los que adoptan y los que implementan. O sea, pensémoslo así, los que crean, los que generan algo, los que deciden qué se va a hacer y los que tienen que verse afectados porque lo tienen que implementar como profesionales o porque como usuarios o como personas lo están recibiendo. Bueno, pues en muchas ocasiones son vasos comunicantes. Y ahí no está puesto, pero si alguno habéis estado en Londres, cuando uno va en metro en Londres, hay una cosa que dice el mind the gap. Es estación en curva, evite introducir el pie entre coche y andén, ¿no? Porque hay un espacio, ¿no? Que a veces no es tan cercano y a veces es más distante. Entonces, lo que se trataría es que nosotros seamos capaces de establecer vasos comunicantes entre todos esos agentes, que establezcamos un lenguaje común entre todos esos agentes y que establezcamos retos entre todos esos agentes que puedan ser necesarios de comunicar. Y yo creo fielmente en lo que llamamos innovaciones periféricas, innovaciones desde el margen, innovaciones ocultas, aquello que parece que no tiene importancia, pero que tiene muchísimo sentido y muchísimo valor en la vida cotidiana de la gente. Sobre todo porque eso nos permite mostrarnos realidades sobre las que nosotros no somos capaces en ocasiones de mirar, porque es la mirada de otro que nosotros no tenemos esa capacidad de tener. Y, por lo tanto, ese aprendizaje desde la comunidad, del conocimiento experto, somos fieles defensores. De hecho, nosotros yo codirijo un grupo de investigación que nos hemos juntado desde la universidad con el CSIC, que es vuestro CONICIT, o sea, el Centro de Investigaciones Científicas, porque entendemos que la gente académico superior al nuestro le cuesta tocar terreno. Y los académicos también nos cuesta tocar terreno. Entonces, nosotros tenemos que siempre sistemáticamente que alguien nos baje un poco al suelo y que toquemos terreno y que también tengamos capacidad, por un lado, de hacer que el otro nos haga tocar terreno, pero le podamos dar también alas a esa persona para que pueda volar un poquito más y pueda ver también la realidad que tiene. Y, por lo tanto, también podamos construir con las organizaciones, igual que estáis haciendo vosotros en el proyecto, rescatar cosas de las organizaciones y dar cosas a las organizaciones. Somos instituciones en muchas ocasiones que hemos estado muy acostumbrados a ir a los sitios, a extraer el máximo de información posible y irnos de allí. Entonces, yo creo que es importante que haya un nivel de corresponsabilidad de las cosas que nosotros hacemos. Porque si nosotros tenemos la fortuna de estar en otro tipo de circunstancias, yo creo que es un principio de justicia social que nosotros devolvamos lo que nosotros estamos haciendo. Y, por lo tanto, yo creo que es fundamental que tengamos en consideración ese conocimiento de los afectados, de los concernidos, de la gente que está viviendo ese tipo de situaciones, para darles voz, para ponerles un altavoz y para que sean capaces de construir una mejora de su realidad y una mejora de nuestra realidad. Entendiendo, por ejemplo, cómo serían las cuestiones de diversidad funcional con personas con discapacidad, que los diseños universales, los ajustes razonables, lejos de ser solo una ventaja para las personas que tienen una discapacidad, es una ventaja para el común de la sociedad. Y, por lo tanto, yo creo que es una cosa a la que tenemos que hacer frente. Bueno, eso es un poco mi propuesta y estoy encantado de estar aquí, de que si me queréis tirar tomates, pues haberlos traído. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Yo creo que de las cosas más bonitas que a uno le pasa en la investigación es ir conociendo no solo enfoques, sino también personas. Y que de alguna manera hay un tipo de pensamiento que, aunque uno está distante geográficamente, está muy próximo en términos de las ideas y de lo que tú nos puedes aportar a nosotros. Toda esa idea de patentamiento es una cuestión fundamental para nosotros, porque hasta el momento los que patentan no son los cientistas sociales. Entonces, en fin. Bueno, mira, avanzando con el programa, queremos dejar, antes de ir al café, que sí tenemos, y nos hemos preocupado de que sea rico, una primera mesa donde algunas de estas formas, de obstáculos y desafíos, las vamos a poner en consideración ustedes. Entonces, invito a la coordinadora de mesa, que es Claudia Campillo, a Guillermo Sangüesa, a Javier Fonsalida y a Antonieta Urqueta, donde nos van a poner en el área chica algo de estas ideas más gruesas que hemos estado conversando. Muchas gracias.